¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy, ¿qué cree que tenemos? Pues tenemos dos cosas que es muy necesario que conozcamos y nos familiaricemos con ellas porque son parte muy importante del vocabulario del idioma inglés. Sí, hoy vamos a ver prefijos y sufijos. Hay muchos en inglés. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos con esta clase? Y ya sabe, corra, vuele, tráigase sus apuntes, sus lápices de colores y ¿sabe qué? El sacapuntas. Sáquele punta a sus lápices para que tome debida nota. Y ponga mucha atención, la primera parte de la clase es en inglés porque es una práctica de listening. Ponga mucha atención y trate de entender lo más que pueda. Después repito todo en español, así es que no se preocupe y comencemos. Let's get started. Shook. Prefix and suffix. What are those things? Okay, let's see suffix. A suffix is a letter or a group of letters that is usually attached to the end of a word to form a new word, as well as alter the way it functions grammatically. Yes, and repeat after me. A suffix is a letter or a group of letters that is usually attached to the end of a word to form a new word, as well as alter the way it functions grammatically. It's something that we add to the end of a word and of course makes a new word. Let's see one. We have already a class about the suffix "ly", and it means in what manner something is being done. Okay, and let's see this to the detail. We have an adjective, perfect, so we add a suffix, "ly". Now we have a new word, perfectly, and this word has a different meaning than perfect. He is doing it just perfectly. He is doing it just perfectly. Perfectly. So perfect is something different than perfectly, right? Yeah, good. And we also have full. Full means full of something. Yes, the suffix full means full of something. And sometimes people write the suffix full with double L. No, it's just one. I hit my knee and it is really painful. I hit my knee and it is really painful. With one L. So full is the suffix. One thing is pain and something different, painful. It's a different thing. This is a suffix. Let's see another suffix, less. Less means without. The cake was beautiful, but tasteless. But tasteless. So, with the suffix less, it means no taste, without taste. And please notice that we also have beautiful. Let's see another suffix, ness. It means denoting quality and state. His heart is full of goodness. His heart is full of goodness. In here we have the suffix ness. And we have a class for each one of these suffixes. Yes, you can find the link at the end of this lesson. But now, what is a prefix? Well, a prefix is a letter or a group of letters that attach to the beginning of a word and helps to indicate or modify its meaning. Yes, and repeat after me. A prefix is a letter or a group of letters
that attach to the beginning of a word and helps to indicate or modify its meaning. So it's the same than a suffix, but this goes at the beginning of a word. Let's see our first prefix, miss, and it means wrong or incorrect. I miscalculated how much money was needed, and now I have nothing. I miscalculated how much money was needed, and now I have nothing. In here we have the prefix miss, and it means he calculated wrongly. He didn't calculate well. Something is wrong. Like this other example, he misused the money of the taxpayers. He misused the money of the taxpayers. We have a new word, misuse, and it means wrongly. Of course, he did something wrong with the money of the taxpayers. He's in jail. And in here we have another word with a suffix. Wrong plus the suffix ly. Wrongly. Got it? So, misuse means wrongly. We have prefixes and suffixes everywhere. Yeah, that's why it's important that you learn them. So, let's see another one. De. Also sometimes pronounced D. De means off, down, or away. In English, remember, this is English. Like, the government is trying to artificially devalue the currency. The government is trying to artificially devalue the currency. In here we have the prefix D, devalue. Got it? So we add something at the beginning, and in this case, D means the opposite of something. I defrost my veggies before I cook them. I defrost my veggies before I cook them. The prefix D. So, frost is something, but with the prefix D means the opposite. Defrost. This is vocabulary that you must learn. And we have two prefixes that are very similar, but they are not the same. Ante and anti, or anti. Ante, anti. Ante means before. She is taking antenatal yoga classes. She is taking antenatal yoga classes. Ante, before. So, before is ante. And anti or anti, it means against or the opposite. He is sick and he's taking antibiotics. He's sick and he's taking antibiotics or antibiotics. So this is the prefix, anti, anti. Is different than ante. And because we have a lot of suffixes and prefixes, we're going to take it as usual, little by little. So this class is going to be continued. Yes, but it's important that you learn and study. ¿Ok? Got it? Yo sé que es algo confuso, pero no lo es. Es vocabulario que usted necesita conocer y sabe qué, entender, porque de esa forma se va abriendo su mente a lo que es el idioma inglés. Y yo estoy aquí haciendo esta clase al ritmo del ladrido de los perros y de la música de mi vecino. En México somos más ruidosillos, por eso ya me voy para Canadá.
al frío, silencioso, frío. So, got it? Vamos a verlo ahora entonces en español. So, let's switch to Spanish. Shook, prefix and suffix. Prefijo, sufijo. En español también los tenemos. Comencemos por el sufijo o suffix en English. A suffix is a letter or a group of letters that is usually attached to the end of a word as well as alter the way it functions grammatically. Un sufijo es una letra o un grupo de letras que es usualmente agregado al final de una palabra para formar una nueva palabra, así como alterar la forma en que éste funciona gramaticalmente. No se preocupe. Veamos el primero. El sufijo li significa la manera en que algo es hecho. Ok, en español regularmente significa mente, pero esto es solo regular. Y sobre de este sufijo tenemos una clase. Al final le diré cómo llegar a ello. Pero veamos cómo se forman las palabras con un sufijo. Tenemos un adjetivo, por ejemplo, perfect, y le agregamos el sufijo li. Ahora tenemos la palabra perfectly, con lo cual se crea una nueva palabra. Claro, no es lo mismo perfect que perfectly. Perfect es perfecto y perfectly es perfectamente. Así que en efecto se altera la forma en que funciona gramaticalmente. Para efectos nuestros, simplemente son dos palabras diferentes, perfect y perfectly. ¿Okay? Un ejemplo, he is doing it just perfectly. He is doing it just perfectly. Perfectly. Él lo está haciendo perfectamente. Y veamos uno más, el sufijo full, que significa lleno de algo. El sufijo full va con una L. Muchas personas se confunden y le agregan doble L. Bueno, no, es solo una. I hit my knee and it is really painful. I hit my knee and it is really painful. Me golpeé la rodilla y es realmente doloroso. Lleno de algo, ya, lleno de dolor. El sufijo full significa lleno de qué? En este caso de dolor, doloroso. Y aquí está lleno de perros, otro perro ladrando. Less significa without. The cake was beautiful, but tasteless. Tasteless. Sin sabor. Tiene el sufijo less. Entonces tenemos sabor y el sufijo less, sin sabor. El pastel muy precioso, pero no tenía sabor. Y observe que aquí tenemos otra palabra con sufijo, con el sufijo full. Y al final le daré la forma en llegar a estas clases. Son 4 clases en donde usted verá detalladamente estos sufijos, pero aquí hacemos un repaso breve. Ness, denoting quality and state. Mire, no le pongamos traducción. His heart is full of goodness. His heart is full of goodness. Su corazón está lleno de bondad. Bondad. Así es que le repito, es vocabulario muy, muy necesario para usted. Apréndalo. Ahora veamos los prefijos. ¿Qué es un prefijo? A prefix is a letter or a group of letters that attach to the beginning of a word and helps to indicate or modify its meaning. Es lo mismo que un sufijo, pero esto va al principio de la palabra. Y también crea una nueva palabra y modifica su sentido. El primer prefijo que veremos hoy es miss, que significa wrong, incorrect, erróneo, incorrecto. I miscalculated how much money was needed and now I have nothing. I miscalculated how much money was needed and now I have nothing. Miscalculated.
O sea que él calculó erróneamente. Sí, calculó erróneamente cuánto dinero era necesario y se quedó sin nada. And now I have nothing. Claro, los regalitos de Navidad. A todos nos ha pasado. Así es que el prefijo mis significa algo erróneo, como en este otro ejemplo. He misused the money of the taxpayers. He misused the money of the taxpayer. El prefijo mis significa aquí que él usó erróneamente el dinero de los contribuyentes. Razón por la cual está, pues, donde debe estar, ¿verdad? Así que él usó erróneamente ese dinero. Erróneamente, no, créame, no fue por error. Entonces podríamos decir que el significado de misuse es wrongly. Wrongly también es una palabra que tiene, pero esta tiene un sufijo. Wrong, que significa error, con el sufijo ly, crea una nueva palabra, wrongly. Incorrectamente, erróneamente. Así es que bueno, estamos en el universo de los prefijos y sufijos, que los encontramos en muchísimas partes, pero no sabemos, porque además hay muchísimos. Ya sabe usted que hay mucho que aprender, pero aquí vamos poco a poco, no se me desanime. De tal forma que tenemos una palabra con un prefijo y otra con un sufijo. Misuse tiene un prefijo y wrongly tiene un sufijo. No se me preocupe, solo es porque necesito que usted también empiece a ver el inglés como algo vivo, algo que se mueve. Los idiomas son cosas vivas y se forman de partículas. Bueno, pues aquí tenemos una partícula con un prefijo y otra con un sufijo. Todo esto es vocabulario, pero me interesa que usted vaya más allá de aprender palabras sueltas. Necesito que aprenda el de dónde vienen, cómo se forman, para que no caiga usted en el error de pensar que hablar inglés es simplemente traducir palabra por palabra del español al inglés. No, son dos cosas diferentes. Son dos idiomas diferentes. Veamos ahora otro prefijo, de o di. De ambas formas se puede pronunciar. Los significados de son más claros si lo vemos aquí. The government is trying to artificially devalue the currency. The government is trying to artificially devalue the currency. So, devalue. We have the prefix de. No, ¿verdad? Ya estamos en la parte de español, ok. El gobierno está tratando de artificialmente devaluar la moneda. Así que el prefijo de significa algo contrario a. Por eso no me fui por la traducción de su significado, porque a nosotros en español no nos dice nada. Un ejemplo más. I defrost my veggies before I cook them. I defrost my veggies before I cook them. Igual, con el prefijo de tenemos lo opuesto. Frost, congelar. Defrost, descongelar. Yo descongelo mis vegetales antes de cocinarlos. Defrost. Eso es el prefijo de. Y tenemos dos, ante y anti o anti, que se parecen mucho, pero no significan lo mismo en absoluto. Ante significa before, antes. She's taking antenatal yoga classes. She's taking antenatal yoga classes. Antenatal, prenatal, antes de. Ella está tomando clases de yoga prenatales, sería la traducción. No traduzca, entienda. Vea la frase y entiéndala. Por otro lado, tenemos anti o anti. Se le pronuncia de dos formas y esto significa lo opuesto.
He is sick and he is taking antibiotics. He is sick and he's taking antibiotics. Anti. Y habrá quien pronuncie anti. Así es que familiarícese con ambas pronunciaciones y obviamente con su significado. Hay muchos prefijos, hay muchos sufijos, razón por la cual esta clase va a continuar. Ya sabe usted que yo le doy en una clase lo que creo que es conveniente y que sé que usted puede aprender en una sesión. Así es, estúdielo el día de hoy. Hoy que está estudiando usted esta clase, estudie todos estos prefijos y sufijos. So, got it? Bueno, y le invito a formar parte del grupo de Facebook que se llama Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. El link lo pongo en la cajita de descripción de este video. Es un grupo privado, pero es gratuito. Sí, completamente gratuito. Usted lo único que necesita es solicitar su ingreso al mismo. En ese grupo usted encuentra los catálogos de clases y dentro de esos catálogos usted puede buscar la clase sobre el sufijo li. Es la clase 147 en el catálogo de nivel intermedio. El sufijo full, la clase 219, también nivel intermedio. Sufijo less, clase 212, nivel intermedio. Sufijo ness, clase 231, nivel intermedio. En efecto, los sufijos y prefijos corresponden a estudiantes de nivel intermedio. Si usted está en nivel básico, qué bueno que vio la clase, estudie lo más que pueda, pero si se siente confundido, no se preocupe, siga con sus clases en orden en el catálogo de clases de nivel básico, porque hay 4 catálogos en este grupo. Es muy importante que usted pertenezca a él y allí encontrará los catálogos para que pueda ir tomando en orden las clases, porque ya sabe que estamos decididos a lograr el éxito, success. Y estamos trabajando juntos, usted y yo, para que logre, pues sí, hablar inglés y hablarlo como Dios manda, porque ya sabe usted que yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.